Año 1943, batalla de Kursk. Cientos de panzers y tanques rusos yacen humeantes mientras se enfrentan a muerte en las llanuras. Los T rusos liderados por el T-34 aplastan a la más moderna saga de felinos germana, los Tiger y los Panther. Una guerra de verdad. Año 2023. La llanura ucraniana vuelve a escuchar el rugido de las últimas bestias germanas. Los Panzer Leopard 2 A6 directamente enviados del arsenal del Bundeswehr y que enfrente se topan a su máximo enemigo recién salido de las fábricas de tanques rusas en los Urales. Se trata del T-90M. Así que sí, en este vídeo vamos a analizar a los dos carros de combate, los vamos a enfrentar en escenarios como los que se han visto y vamos a ver en la guerra de Ucrania. Combate urbano, contraataques defensivos, ataques para intentar romper las líneas enemigas, todo eso y mucho más. Además lo vamos a evaluar conforme a una serie de parámetros, vamos a asignar puntuaciones y vamos a comparar táctica, técnicamente cómo es cada uno de estos carros de combate, cada uno de estos tanques. Así que bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez y ahora ¡comencemos! Pero antes de nada, un resumen. El Leopard 2 A6 y el T-90M representan la cumbre tecnológica de los tanques que conocerán el campo de batalla ucraniano, pero son blindados muy distintos. El diseño alemán no es más que una actualización del Leopard 2 de los años 80 y fue concebido para una guerra de alta intensidad en campo abierto, por lo que A. concentra el blindaje en la zona frontal y B. se embebe de una filosofía propia de la Guerra Fría. En cuanto al diseño ruso, no es más que la última iteración de la saga T-90. Todos se han fabricado en los últimos 5 años y tienen muy en cuenta las lecciones de las guerras de los últimos 30 años, guerras asimétricas, desde Chechenia hasta Siria, pasando por Irak. En este sentido, concentra la protección en 360 grados, no solo en la zona frontal. El combate urbano le exige al tanque una serie de características que ningún otro escenario te pide. Escenario 1. Combate urbano en Mariupol. Los tanques son fundamentales en las ciudades, aunque estas suponen un gran reto, claro. En Mariupol encontramos amplias calles y avenidas de trazado soviético que facilitan la intervención de pequeños grupos de carros apoyados por pelotones de infantería encargados de asegurar sus flancos. Lo primero que evaluaremos es la capacidad aplanadora. Sí, en las ciudades la autonomía o la potencia del motor no es muy relevante, pero cuando te topas con una barricada o un vehículo destruido necesitas moverlo, y para eso el motor es importante. Bueno, en combate urbano me encuentro con muchos desperdicios de edificios destruidos, me encuentro con vehículos calcinados, me encuentro con barricadas, distintos tipos de obstáculos, y tengo que tener capacidad de apartarlos, de enfrentarme a ellos. ¿Cómo lo hago? Con la capacidad aplanadora, el peso, la forma del propio carro de combate, la potencia de su motor. En todo esto, el primer punto tendrá que ir para el Leopard 2, ya que en este sentido tiene un motor más potente, es más alto, tiene una forma un poquito mejor para poder empujar las cosas y en este sentido puede despejar barricadas o enfrentarse a este tipo de obstáculos con mayor comodidad. Sin embargo, hay otra cosa igual de importante y es el tamaño. En este caso a la inversa, porque aquí el tamaño importa, pero cuanto más pequeño, mejor. El T-90M es más pequeño, no es tan alargado y en este sentido puede maniobrar mucho mejor en terreno urbano e incluso puede esconderse en edificios semiderruidos, cosa que en el caso del Leopard es más difícil debido a su mayor longitud y a su mayor altura. Esto y la capacidad para maniobrar algo mejor en curvas y calles nos permiten darle el segundo punto al T-90M. En cuanto a la potencia de fuego, el T-90M tiene una ametralladora pesada por control remoto muy superior a la MG-42 de los Leopard. Dicha ametralladora tiene una elevación de más de 45 grados que permite atacar objetivos en los tejados, allá donde el cañón no llegue. Si un T-90 y un Leopard 2 entran en una calle donde les espera un equipo antitanque enemigo, las distancias propias del combate urbano, 100 o 200 metros, hacen que ambos visores térmicos permitan detectar la amenaza y además ambos tienen periscopios con los que echar un vistazo al exterior y de esta manera tener una buena conciencia situacional. Y es que el T-90 recupera una tradición alemana de la Segunda Guerra Mundial, los ojos del ratón.
¿qué es esto exactamente? Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial los Panzers alemanes permitían tener la escotilla en 3 posiciones distintas, y una de ellas, la intermedia, permitía tener la escotilla más o menos cerrada, pero dejando una pequeña rajita para que el jefe de carro pudiera ver a través de ella. Parece una tontería, pero los ojos del ratón permitían ver mucho mejor, permitían una conciencia situacional teniendo más o menos protegido al jefe de carro. El T-90M la ha recuperado, así que los carristas, los jefes de carro de este vehículo vuelven a tener esta medida que les protege de metralla o de un disparo desde un techo, pero a la vez les permite poder ver a través de la escotilla. Por último, destaca la protección. El Leopard 2A6 está excelentemente blindado en la zona frontal, pero sus flancos están bastante expuestos, mientras que el T-90M incorpora el último grito en materia de blindaje reactivo y de rejilla en sus flancos. Y ya se sabe que en combate urbano es más importante tener protección en 360 grados que tener una gran protección frontal a costa de exponer el resto del vehículo, con lo que la ventaja obvia es para el T-90M. Imagino que el T-90 posee un conector que permite a la infantería conectar un teléfono y de tal manera que tú puedas hablar con la tripulación desde el exterior, lo cual es interesante. Sin embargo, el Leopard 2 tiene el teléfono en una caja directamente en la parte trasera, de tal manera que no tienes más que cogerlo y directamente hablar. En este sentido es un sistema un poquito mejor, así que aquí le daríamos medio punto. De otro lado, como comentaba Juan de Austria en su interesante video análisis del T-90, este vehículo tiene un botoncito que permite al jefe de carro rápidamente orientar la torre contra una amenaza que esté muy cercana. Es un detalle pequeñito pero muy interesante, puesto que es la típica situación de combate urbano. Un blanco aparece a corta distancia repentinamente y tienes que girar la torre, y no quieres esperar a que tu artillero, a que tu tirador reciba tu instrucción, simplemente tú das la instrucción mientras empiezas a girar la torre rápidamente. Creo que es un punto muy interesante que no conozco de ningún otro tanque que lo posea. Por tanto, aquí medio puntito para el T-90. Y ahora veamos el escenario más exigente, el más estratégico, cuando el tanque realmente puede marcar la diferencia de una guerra: el asalto acorazado. Escenario 2. Ofensiva blindada. Si en combate urbano los carros de combate operan en grupos muy pequeños, cuando se trata de penetrar cientos de kilómetros de frente enemigo suelen operar en batallones de 30 vehículos. Este tipo de acciones son las que lanzó Rusia al comienzo de la guerra por todo el frente, o las ofensivas exitosas de Ucrania en Kupiansk y Liman en septiembre y octubre. Cuando se penetra un frente, los blindados se lanzan por decenas y tratan de avanzar el máximo territorio posible para impedir al enemigo rehacer sus líneas. Se trata de combates muy cambiantes, con muchos desplazamientos y con encontronazos y combates improvisados constantes con el enemigo, donde juega un papel fundamental el adiestramiento de la tripulación y ciertas características del vehículo. Desde el punto de vista de la motorización es muy difícil competir con los MTU Friedrichshafen diseñados para los Leopard 2, son excelentes motores, desarrollan hasta 1500 caballos de potencia, pero lo importante es la filosofía del diseño del motor alemán en comparación con el ruso. El motor alemán está diseñado para ser más difícil de reparar y de mantener, pero con una vida útil superior. Y aquí estamos hablando de una ofensiva, estamos hablando de una operación que va a durar unos cuantos días, eso sí, de uso muy intenso. Entonces, lo bueno del motor del Leopard 2 es que cuando tú lleves el carro de combate preparado para la ofensiva con el motor en perfecto estado, te va a aguantar perfectamente toda la ofensiva, todos los combates. Por tanto, cuando haya que repararlo será cuando ya hayas parado las operaciones, cuando estés a la defensiva y cuando tengas tiempo de mandarlo a retaguardia. Por el contrario, el carro ruso es más sencillo de reparar, pero es más probable que en plena ofensiva te dé fallos, te dé problemas que tengas que encargar tú de lidiar, y en muchos casos teniendo que mandar el carro a retaguardia. Por tanto, en este sentido creo que para una ofensiva limitada en el tiempo, la filosofía de diseño del motor del Leopard 2 es superior a la del T-90 y te va a dar menos problemas. Por tanto, aquí punto para el Leopard. Además, la potencia del ingenio germano permite superar cuestas y obstáculos que serían imposibles para un T-90M, ampliando las opciones tácticas para el jefe de la unidad. La penetración del frente enemigo se ejecuta a lo largo de varios días de intensos combates y maniobras que ponen a prueba el estado físico y el confort de las tripulaciones. En este sentido, las jornadas durmiendo 2 o 4 horas, tener que municionar los proyectiles de 120 milímetros de más de 25 kilos, cambiar la pesada cadena del vehículo cuando ésta se rompe. Por todo ello, contar con 4 tripulantes en vez de 3 es una ventaja a la hora de repartir el trabajo en plena ofensiva, por lo que previsiblemente los carristas del Leopard 2 estarán en promedio menos fatigados que los de sus homólogos soviéticos.
En este asunto también sería importante otros factores, como por ejemplo la alimentación que se provee a esas tripulaciones, pero esto no tiene que ver con el vehículo, por tanto no lo tendremos en cuenta. A la hora de cubrir sectores, el giro de la torre es importante. En este sentido, el Leopardo 2 A6 es capaz de girar la torre en aproximadamente 9-10 segundos. El T90M es un poquito más lento, 12 segundos, pero es cierto que compensa las carencias de los T72 y T90 anteriores, que eran bastante más lentos. En este sentido, aunque el Leopard 2 aún tiene cierta ventaja y puede cubrir más sector por segundo, lo cierto es que el T90 es suficientemente bueno como para darles el empate en este sentido. Para el combate de encuentro, para el encontronazo, el Leopard 2 A6 también cuenta con varias ventajas. En primer lugar, su cañón se puede deprimir el doble, por lo que es más sencillo encontrar posiciones con la barcaza a cubierto. En segundo lugar, el cañón L55, que es una bestia de Rheinmetall, usa proyectiles de tipo flecha más largos, tiene mayor capacidad de penetrar a un T90M que a la inversa. Y por último, la estabilización, la capacidad de ver y disparar en movimiento, podría ser equiparable. Y ahora, vayamos a por el desempate. Escenario 3. Contraataque defensivo en Vuhledar. Cuando los rusos atacan a través de la llanura en pleno dispositivo defensivo ucraniano, estos últimos reaccionan organizando contraataques que buscan recuperar el territorio perdido o infligir bajas al enemigo mientras éste trata de avanzar. El Leopard 2 A6, con su potente cañón, sus excelentes ópticas o su potente blindaje frontal, es perfecto para aprovechar las distancias de combate típicas de 1 a 3 kilómetros, donde su cañón es devastador. Su blindaje asimismo le hace prácticamente impenetrable frontalmente a distancias superiores a los 2 kilómetros, y además, gracias al motor, elige desde dónde efectuar el contraataque, de tal manera que obtiene una importante ventaja táctica. Y es que un T90M, con las limitaciones de potencia que tienen los motores soviéticos rusos, tendría más complicado aprovechar determinadas posiciones de tiro donde, para alcanzarlas, sea necesario superar una elevada y empinada cota, por ejemplo. Claro, en este contexto en el que vas a efectuar el contraataque tienes más tiempo para planificar, aprovechas las distancias máximas, aprovechas que sea de día, pues es posible que puedas disparar el misil del tanque. Y en este caso estamos hablando del Invar-M, un misil que puede alcanzar hasta 5 kilómetros de distancia y que normalmente se llevan 1 o 2 en cada carro de combate, no más porque es raro utilizarlos. En esta imagen, en este vídeo que estáis viendo, se usó contra la torre de un campanario en el que quizás se escondía un observador de artillería. El objetivo era causar el mínimo daño posible en la estructura, pero golpearla con un arma profundamente destructiva. Y ahí es cuando vemos que este tipo de misiles le dan una ventaja clara al T90. Bien es cierto que solo se produce en circunstancias muy particulares que permiten el uso de armas a estas distancias, como puede ser el campanario que descresta de una iglesia. Por tanto, medio punto para el T90M. Cabe decir que el escenario más estratégico es el de la ofensiva, ya que cuando los Panzer permiten penetrar 30, 40 o 100 kilómetros en territorio enemigo, acercan a su bando a una victoria decisiva, mientras que su uso en pequeños números para combate urbano o en contraataques defensivos locales solo tiene una importancia táctica, pero rara vez cambiará la guerra. En general, el Leopard 2 A6 es una diana más grande y fácil de acertar, y su elevado peso puede complicar las labores de recuperación. Por otra parte, lleva la munición mejor protegida, ya que si bien el T90M también incorpora una Santa Bárbara blindada en la torre, la munición del autocargador sigue expuesta a una penetración de la misma, cosa que no sucede con la Santa Bárbara del A6, que está en una situación mucho más óptima. En realidad no solo del Leopard 2 A6, sino de cualquier Leopard. Es probable, además, que el Leopard 2 A6 tenga una protección contra minas algo superior, y que el sistema anti-explosiones y anti-incendios sea más rápido y eficaz, usando y aprovechando la tecnología israelí a la hora de apagar el fuego tras una penetración. Si bien el T90M podría estar igualado con un Leopard 2 A4, que en lugar de usar una cámara utilice algún tipo de sensor térmico. En conclusión, el Leopard 2 A6 triunfa en 2 de los 3 escenarios y obtiene 7 puntos frente a los 4,5 del T90M. Si bien sería justo decir que los costes de adquirir y operar el T90 son inferiores,
pero también es verdad que el número de carros recibidos por Ucrania no dependen del diseño industrial, sino simple y llanamente de la voluntad de entregar vehículos que tengan los aliados occidentales a Ucrania. Pues bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí esta comparación. Veremos a estos felinos enfrentarse en la llanura ucraniana y ya veremos que depende mucho del tipo de escenario en el que se enfrenten. En general, el Leopard 2 A6 aún es algo mejor que el T90, pero es verdad que si pensamos desde el punto de vista logístico y económico, pues la ventaja que tiene probablemente no es suficiente como para justificar su gasto. Con todo, el blindado es algo mejor que el T90 en general. Dicho esto, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Como siempre, os invito a apoyarme, a suscribiros a The Political Room. Creo que ya hay una calidad de artículos muy decente en Political Room y por 10 euros al año con los artículos y los webinars merece mucho la pena suscribirse. También os invito a apoyarme a Patreon y formar parte de esos directos que voy a intentar realizar a partir de mayo una vez cada mes, directos exclusivos para donantes, lógicamente. Y nada, pues eso es todo. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.